otra manera de seguir en la trinchera, con un beso por fusil, con un beso por fusil. Muy buenas noches a todos que nos están viendo, nos están escuchando, ya ustedes sabrán. Hoy aproveché que Miguel se fue a, no sé si lavar la ropa, si es que la mujer le está golpeando, si no lo dejaron venir. El caso es que, bueno, aproveché para robarme un poco el micrófono y hablarles de un tema que a todos ustedes les resulta de sumo interés y que estoy seguro que los tiene sin dormir. No estoy hablando de la escasez de condones en La Habana. Estoy hablando de Rusia. Sí, exactamente. Ese país que está del otro lado del mundo, es situado a medio camino entre Europa y Asia, y que nosotros desde este rincón tropical y extremadamente caliente del planeta, por algún motivo, conocemos tanto, o creemos que conocemos tanto, y que realmente sí nos importa. En Rusia están pasando cosas que Telesur no dice, que Telesur no explica, porque no los dejan o porque simplemente no han estudiado la historia de Rusia o no les apasiona lo suficiente. El caso es que están pasando cosas en Rusia y al ser ese gran país, uno de los principales actores geoestratégicos del mundo, en un contexto en el que Cuba se puede ver afectada por estas dinámicas internacionales, me parece que sí sería importante entender qué está pasando, qué podría pasar. Y para ello, por supuesto, sería también necesario remontarnos un poquito de historia, sobre todo hace un par de días, digamos por allá por el siglo XIV, XV, para entender justamente cómo Rusia ha llegado al estado en que está hoy, cuál es la mentalidad de los rusos, cuál es su idiosincrasia, lo cual vendría a ser quizás alguna de las primeras claves que podríamos dar para entender cómo este país ha llegado a donde ha llegado. El punto es, cuando hoy vemos en el contexto europeo, hablamos de los europeos, siempre tendemos inconscientemente a suscribirlos a los países o ya de la Unión Europea o al menos estrictamente de la Europa occidental. Rusia como que no entra muy bien en este concepto de lo que es el europeo. O sea, está el europeo y está el ruso. Y esta percepción no es del todo errada, en el sentido de que los mismos rusos hace décadas, bueno, siglos de hecho, están enfrentados en este debate. ¿Qué somos? ¿Una nación europea o una nación asiática? De hecho, recientemente se ha dado un fenómeno, la llamada rusofobia, que se ha desatado a lo largo de toda Europa, esencialmente, que tiene que ver con esta acusación del supuesto barbarismo ruso, del despotismo, etcétera, que la civilizada Europa no entiende. Habría que preguntarse, ¿en qué punto Rusia salió, si es que alguna vez estuvo? ¿En qué momento Rusia se separó de la familia europea? ¿En qué momento hubo este parteaguas? ¿En qué momento esta civilizada Europa, que tuvo un rey, Enrique VIII, famoso por matar a sus 6 esposas, que tuvo una inquisición, que quemaba a personas por tener una religión distinta o simplemente aparentar ser demoníaca? ¿En qué momento hubo este divorcio, esta diferencia que permite hoy a los europeos distanciarse de Rusia y viceversa? Quizás la primera de las pautas está dada o viene sobre todo a lo largo de los siglos XV, XVI o XIV, XV, me podría estar equivocando exactamente en las fechas. Pero el caso es que mientras en Europa este despotismo, esta situación o todos estos rasgos negativos inherentes al feudalismo en Europa occidental, se empezaron a descomponer y Europa vivía este periodo maravilloso que fue el Renacimiento. Lo que hoy es el territorio ruso, los pueblos que hoy ocupan o habitan el suelo de lo que hoy es la Federación Rusa,
están levemente ocupados haciendo la resistencia y lidiando con la ocupación mongola, en la famosa Horda del Oro. Esta ocupación fue la responsable de que el estado precedente o antecesor de lo que fue el germen de Rusia, el Rus de Kiev, se viniera abajo. Gracias a esta ocupación fue que Moscú floreció como centro cultural, económico, postal, como todo un nudo de comunicaciones, pero ciertamente dejó en la mentalidad de sus habitantes esta cosmovisión asiática del Estado. Este Estado vertical, este Estado que no admite réplicas, este Estado que es absolutamente autocrático. La Horda del Oro se descompuso, finalmente sobrevino el llamado Principado de Moscú, que por razones determinadas llegó a proclamarse a sí misma la tercera Roma. No es momento para abordar mucho en el por qué hizo esto, pero quiero decir, o sea, lo señalo o lo menciono para que se entienda que la presencia y la influencia de Europa sigue estando vigente en el antiguo Principado de Moscú, en la hoy Rusia. Ese Principado de Moscú creció, se desarrolló hasta que finalmente un hombre, Pedro el Grande, no solamente grande por su legado político, sino también por sus dimensiones físicas, proclamara el imperio y su principal legado fuera justamente la fundación en lo que en ese momento era un territorio gobernado por la corona sueca, que no era más que un burdo pantano, dejase en ese lugar una de las principales metrópolis del mundo hoy, San Petersburgo, la llamada Venecia del Norte, y que en buena medida es un culto a todo lo que es la cultura o la influencia de la cultura occidental en Rusia. El caso es que a lo largo de la historia de Rusia, independientemente de que sea la Rusia zarista, la Rusia soviética o la actual Federación Rusa, hay cosas que no han cambiado. Ha existido una dicotomía histórica entre las llamadas fuerzas conservadoras o nacionalistas, que en el último momento del imperio asumieron el estandarte del paneslavismo, o sea, aquellos que reivindicaban la identidad de los pueblos eslavos, los que prevalecen en toda Europa oriental, versus un sector mucho más liberal, un sector mucho más pro-occidental, que miraba y se maravillaba de Europa y se preguntaba, ¿por qué si los europeos, la Europa occidental puede tener todo este progreso, por qué Rusia no está pasando? Y esa dicotomía se vio a lo largo de todo el imperio, en buena medida dura hasta hoy. Rusia, a pesar de sus dimensiones, de todo el poderío que ha demostrado, de todas las fuerzas que no se le puede negar, es una potencia que tiene una percepción bastante insegura de sí misma, en el sentido de que se percibe a sí misma rodeadas como amenazas, ya sea desde China hasta lo que hoy es la Europa oriental, lo que hoy en la Federación Rusa se llama el extranjero próximo. Esta percepción de su propia inseguridad se hizo latente después de las guerras napoleónicas, cuando las fronteras del imperio se expandieron tanto que llegaron a fronterizar con dos grandes potencias como lo eran el Imperio Austríaco o el Reino de Prusia posterior, Segundo Imperio Alemán, con quienes justamente se enfrentarían en la Primera Guerra Mundial. Fue esta percepción de la inseguridad lo que llevó a Stalin, entre otros motivos, a ocupar de facto la Europa oriental, crear toda una cortina de estados satélites que las protegieran contra una eventual invasión de Occidente. Por favor, no se queden dormidos los que están tras cámara. Y lo que hoy hace que Putin proyecte una política exterior particularmente activa en este extranjero inmediato, en aras de mantener, digamos, organizaciones pro-occidentales como la OTAN bien lejos de sus fronteras. Esta política exterior, combinada con la llamada política de puertos calientes, o sea, Rusia por sus latitudes está muy cerca del Polo Norte, es un país extremadamente frío, muchos de sus puertos son disfuncionales o inservibles en buena parte del año justamente por el avance del hielo que viene desde el Ártico. Y es lo que ha hecho que Rusia busque una expansión y una proyección hacia los llamados puertos calientes, entiéndase los puertos del Mar Negro, con Crimea a la cabeza, Crimea que fuese conquistada, dicho sea de paso, por la emperatriz Catalina la Grande, fue lo que llevó a los rusos a expandirse en Manchuria, a buscar Port Arthur, política que eventualmente chocaría con la expansión del imperio japonés y provocaría esta desastrosa guerra para el país. Y es en buena medida lo que explica por qué Putin tomó en 2014 esta arriesgada decisión de, vamos a decirlo así, aceptar a Crimea de vuelta en la Federación Rusa. Y por qué tiene tanto interés y tanta presencia militar, política y económica
en un país cuya historia no está muy ligada a la de Rusia, como lo es el caso de Siria, la Siria de Bashar al-Assad. Repito, hay toda una continuidad, si se quiere ver, en los objetivos de la política exterior, la política imperial, llámese imperial zarista o imperial soviética, o imperial federal o imperial contemporánea. Buscar un colchón de estados que protejan las fronteras de la Rusia que tristemente carece de defensas naturales como serían montañas, grandes ríos, etc. Y buscar justamente el control de puertos calientes, puertos a través de los cuales pueda potenciar su comercio y pueda potenciar su economía. Bueno, hablaba sobre 1917, esta supuesta gran revolución de octubre. Lo que hoy en nuestro inconsciente imaginamos de la revolución de octubre es en buena medida una película de Sergei Eisenstein sobre la revolución de octubre. Realmente el proceso fue mucho menos sanguinario, menos la toma del Palacio de Invierno. Los revolucionarios se ocuparon más en vaciar las bodegas que en revisar exactamente las obras de arte, ni mucho menos. El caso es que en el 17 no caen los zares, en 1917 caen los Romanov y son sustituidos por nuevos zares. La personalidad de Lenin es un tema bastante controversial, no lo voy a debatir ahora. En última instancia, él gobernó tan solo, 7 años, en 1924 falleció. Pero lo curioso es que en este periodo, entre 1917, una vez que el poder bolchevique se asienta definitivamente, y hasta diciembre del 91, cuando formalmente se disuelve la Unión Soviética, solamente 2 de sus líderes importantes, Nikita Khrushchev y el propio Gorbachev, salvo ellos 2, todos murieron en ejercicio, todos ejercieron el poder por un tiempo no definido y todos, una vez que llegan al poder, potenciaban purgas bajo las excusas de limpiezas contra la corrupción o cualquier otro manto meramente formal, justamente para purgar disidentes dentro de la estructura partidista. La Unión Soviética mantuvo también, pero ya en el contexto de esta lucha ideológica que se enmarca en la clave de la Guerra Fría, igualmente a impulsar una política de protección en sus fronteras, crear estados colchones que la protegieran, e igualmente buscar puertos calientes. Quizás su control en este aspecto, su control sobre Europa Oriental, pueda ser una mezcla de ello. Gorbachev asume el poder en 1985 después de todo un periodo de debacle económico, de decadencia. Ojo, que todo el mundo se encontraba pasando por momentos difíciles. Recordemos que Thatcher en Reino Unido se había obligado a hacer reformas radicales justamente por la debacle económica británica. A Estados Unidos no le estaba yendo mucho mejor con el déficit comercial y el desastre que fue la guerra de Vietnam. Pero bueno, todo se circunscribe en torno a la Unión Soviética. La Unión Soviética cae a raíz de toda una conjugación de factores que realmente son extremadamente complejos de explicar aquí. Muchos han intentado dar una explicación desde la economía, o sea, la economía soviética era irrentable, y eso justifica, ahí está la base de la caída soviética. Yo me explico por qué países que han estado o están en condiciones aún peor de lo que estuvo la Unión Soviética en sus peores momentos no se han desintegrado. Porque en el caso soviético sí, porque cualquier país africano, cualquier país latinoamericano que ha pasado por crisis tremendísimas, ¿por qué estos consiguen mantener su unidad e identidad nacional? ¿Por qué la Unión Soviética no? Bueno, aquellos que han logrado aguantar hasta ahora, les pido que no se sientan culpables por estarse durmiendo. Igualmente los camarógrafos y los editores también se han quedado dormidos. De hecho, todo el solar está durmiendo. Miren, es increíble, el único solar callado de La Habana. Lo he logrado. Así que por ahora me parece que es suficiente. Hablé demasiado rápido. Así que me parece que por ahora es suficiente. Así que si quieren que en algún momento me vuelva a robar el micrófono y terminar esta... Pero tú te peinaste. ¡Cállate! La gente nos respeta hoy por Dios, el comunismo que daño nos ha hecho. Si quieren que volvamos a hablar de este tema absolutamente interesante, o si quieren que en el siguiente espacio hable yo sobre la escasez de condones en La Habana, o de pollo, o de cualquier escasez hay para escoger, entonces denle like, conoce exactamente cómo funciona esto y simplemente volveré. Muchas gracias. В саду ягода, малинка, малинка моя.
Si tú me debes, tú me pagas. El que me debe, que me pague. La rumba la traigo yo con la